diferencia tienen las visiones de Elena White con las visiones de Joseph Smith en Nueva York? ¿No considera usted que la iglesia adventista, al tener una profeta exclusiva, igual que los mormones, la hace una secta? No. Pero secta porque tienen el denominador común de las sectas: un patrocinador, un profeta, un patriarca, una matriarca o algún apóstol, tipo Joseph Smith, tipo otros fundadores de sectas similares como Russell, el creador de los Testigos de Jehová. De la única forma que le mostramos a Jesús que lo amamos es cuando guardamos sus mandamientos. Mandamientos, los 10. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy tenemos un encuentro entre un maestro de la iglesia evangélica y un hermano de la iglesia adventista, en el cual van a dialogar acerca si la iglesia adventista es una secta. Y tenemos con nosotros al maestro Eliadel Alvarado de la iglesia evangélica. Eliadel, bienvenido. Saludos, amigos, su amigo y hermano Eliadel Alvarado. Y también nos acompaña el hermano adventista Jonathan Contreras. Jonathan, bienvenido. Muy buenas tardes, Jonathan Contreras para servirle. Y esto va a iniciar de una vez, candente, señores. El maestro Eliadel nos va a explicar en 5 minutos por qué la iglesia adventista es una secta. Adelante, maestro. Bueno, nosotros consideramos que la iglesia adventista no es una secta en el sentido de un grupo esotérico, extraño o raro, sino que es un grupo que tiene características de secta, ¿no? Creemos que tiene doctrinas extrabíblicas, que tiene autoridad paralela a la sola escritura. Creemos que la observancia del sábado no está vigente en el día de hoy. Creo que suponen una doctrina conocida como el juicio investigador, y por ende lo considero en ese sentido secta. Entendiendo secta como aquel grupo que toma ciertas partes de las escrituras para tergiversarla y llegar a conclusiones antibíblicas. También lo considero secta porque tienen el denominador común de las sectas: un patrocinador, un profeta, un patriarca, una matriarca o algún apóstol, tipo Joseph Smith, tipo otros fundadores de sectas similares como Russell, el creador de los Testigos de Jehová. Esa es mi creencia. No creo que exista en el siglo XIX el don de la profecía, habiendo ignorado tantos siglos de historia, reforma, teología y demás. Esa es mi creencia honesta con relación al grupo de los adventistas del séptimo día. Acabó de hacer su exposición el maestro Eliadel de la iglesia evangélica. Expuso sus razones, la colocó allí una detrás de la otra y se agarró de ella. Dijo que la iglesia adventista tiene características de secta y por lo tanto tiene una matriarca conocida como Elena de White. Ahora el hermanito Jonathan de la iglesia adventista está preparado, sí, está listo para bombardear con toda su fuerza y demostrar que la iglesia adventista no es una secta. Adelante, Jonathan Contreras. La iglesia adventista no es una secta, porque lo primero que vamos a definir que es una secta religiosa es una hija, o sea, que desciende de una iglesia, ¿verdad? La iglesia adventista, en sus principios, tiene su doctrina y son diferentes a toda la denominación religiosa. Por ejemplo, la iglesia adventista tiene su origen en el año 1846, que está basado al capítulo 10 de Apocalipsis, según el Gran Chasco, ¿verdad? Así que la iglesia adventista empieza con su compendio doctrinal hasta el 48. Forma su doctrina basada en las escrituras y en el año 1863 se organiza como institución religiosa. Así que la iglesia adventista hasta ahora no tiene nada similar, doctrinalmente hablando, a otra denominación religiosa. Eso es cuanto.
Ha terminado, señores, rápidamente, como un torbellino. Jonathan Contreras de la Iglesia Adventista, indicando que no tiene madre, que es única y que nace sola e independiente, diciendo su punto claro y preciso, que la iglesia no es una secta, sino que permanece como una iglesia cristiana. Ahora viene la parte más importante de este programa, las preguntas cruzadas. El maestro evangélico Eliadel Alvarado va a lanzar 3 preguntas. Lanzará una primero y Jonathan Contreras va a responder en el orden adecuado. Adelante, maestro Eliadel. Hermano Jonathan, si la existencia del gran chasco producido por Guillermo Miller con la falsa llegada de Cristo en el 1843, quizás haciendo malos cálculos con su calendario y las 2300 tardes, días y noches, ¿verdad? El capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Si la existencia de esa mala exégesis de un hombre que no tenía ninguna preparación académica, como Miller, y la existencia de Elena White, que en los tiempos de Miller era niña, y tiene la adultez en el 63 cuando se organizan los adventistas del séptimo día, ¿existirían hoy? La respuesta es que sí, que se existirían hasta la actualidad. Sencillo. ¿Qué otra persona, teólogo, estudioso de la palabra, se guardó esta gran doctrina durante casi 17 siglos? Es decir, como los reformadores en sus 5 solas de la Reforma no mencionan las doctrinas del juicio investigador y el santuario. ¿Por qué Martín Lutero en sus 95 tesis pegadas en la puerta de Wittenberg 1517 ni siquiera la insinúa? ¿Acaso todos esos hombres de Dios en tiempos anteriores no tenían la revelación de Dios que tuvo doña Elena G. White? Respuesta al argumento, Jonathan. Bien, ustedes saben que la palabra de Dios es una medicina. Y si a una persona le duele la cabeza, tú no puedes darle un medicamento para el estómago. Porque eso es verdad. Esas verdades, para los días de Martín Lutero, lo que se necesitaba era una reforma. Ahora, llegado el cumplimiento del fin de los 1300 tardes y mañana, que iniciaron el año 457 con el decreto de Altairgenes, eso está en Esdras 7:7, que su cumplimiento, según Apocalipsis capítulo 10, culminaba ese periodo en el año 1844. Entonces Dios levanta a Guillermo Miller al año 1831, porque era necesario que eso se cumpliera. Entonces yo creo que para Martín Lutero esa verdad no era esencial, o si no, para Miller. Respuesta al argumento, maestro Eliadel. Bueno, iniciando con la caída de Constantinopla, 453 después de Cristo. Yo creo que esos casi 1000 años, la fecha que mencionaste, se le conoció como edad medieval. Eso no tiene nada que ver con las escrituras. Yo creo que eso es especular. Y tratar de ajustar fechas, ¿verdad? Que ajusten las creencias de Guillermo Miller, Elena White, Joseph White, como sea que se pronuncie el apellido, con todo respeto. Yo creo que es una forma, ¿verdad?, de querer ajustar ciertas creencias doctrinales. No sé en qué sentido sus doctrinas se basan en eventos aislados, tomando lo que sí se ajustan con ciertas perspectivas bíblicas y desechando los eventos que no se ajustan con esa perspectiva bíblica. Yo creo que es un poquito injusto o desventurado que la iglesia haya estado oscura por cientos de años y solamente haya aparecido allá en Georgia o no sé bien dónde, si en Atlanta, una mujer de entre penumbras con la revelación de Dios. Una mujer que no tuvo ningún tipo de educación formal, que fue educada en su casa, que a la edad de pocos años recibe una pedrada en el rostro y esta señora empieza a tener ciertas visiones y revelaciones. Pregunto, y aquí está mi última pregunta. ¿Qué diferencia tienen las visiones de Elena White con las visiones de Joseph Smith en Nueva York con relación al ángel Moroni y la fundación de la religión conocida como los mormones? Lo primero es que, según Deuteronomio 18:22, cuando un profeta es verdadero, habla verdad. Y cuando es falso, habla mentira. Ahora bien, Elena Harman de White como profeta. Aquí tenemos el libro Eventos de los Últimos Días. Ahí ella profetizó la destrucción de la Torre Gemela
Y habló también de cómo las ciudades iban a estar en los últimos días. Está aquí, lo puedo leer, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque, un ejemplo, Elena tiene muchas profecías que podemos decir las profecías cumplidas que se han cumplido. Y es interesante porque el profeta se conoce que es verdadero cuando habla verdad. O sea, profetiza algo y se cumplió, es un profeta verdadero. Así que Elena cumple con todos los reglamentos, bíblicamente hablando, para ser una profeta. Réplica al argumento, maestro Leadel. Bueno, un poquito extraño porque, por ejemplo, Rasputín fue un filósofo y fue ruso, considerado como un profeta, ¿verdad? Como una persona de gran cultura, sí, predijo ciertos eventos. Entonces, con base en Deuteronomio 18, él es profeta. ¿Por qué no existe una religión llamada los Rasputinis o como sea, no? No le existe porque en ese tiempo existía ese tipo de cosas. Por ejemplo, para culminar con esta respuesta, Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción y otros textos, en el 1980 y tantos predijo en términos de Internet, los avances tecnológicos que veríamos hoy en este siglo de los 2000. Él era ateo. Él no era creyente. Pregunto, según Deuteronomio 18, ¿era un verdadero profeta? Respuesta al argumento, Jonathan Contreras. Sencillamente buscar una profecía de él que él haya dicho y se haya cumplido. Ahí definimos si es verdadero o si es falso. Porque hay que constatar que esa profecía de White, ella no mencionó torres, ni dijo torres gemelas, ni dijo que iba a ser en Nueva York, ni dijo que iba a ser en el año 2001. Torres, edificios gigantes. Es tipo los apóstoles hoy que oran en las redes y dicen, veo a alguien con cáncer, pero por el amor a Dios, hay millones de personas con cáncer mirándote. Y es justo que esas profecías que leen ahí de miles de hojas que escribió, haya pegado alguna. Es lo que yo creo. Evento los últimos días, página 116. Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Estos inmuebles, que eran la gloria de su propietario y constructores, era la garantía en combustible. O sea, ese puntico ahí, eso se escribió en el año 1909. No tiene que decir exactamente las Torres Gemelas. Por un ejemplo, ¿cuántos eventos han pasado en la Biblia? Por ejemplo, el gran chasco, Apocalipsis capítulo 10, dice que le dio un librito. Lo comió, le fue dulce en su boca, amargo en su vientre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo dulce? De que Cristo venía, el mensaje fue dulce. Ellos predicaron que Cristo venía a la tierra, pero cuando llegó el momento, Cristo no llegó. Ese fue el amargo, ellos sintieron, pero no dijeron exactamente que iba a ser de esa forma. Así que la profecía bíblica muchas veces es un asunto de interpretación y de ser consciente al momento de cuando uno está leyendo y ve que se cumple la profecía, entonces uno tiene que adaptarse, no a las circunstancias, sino al escrito está. Respuesta al argumento. Bueno, un poquito interesante porque Elena vive en Estados Unidos. New York no era tan popularmente conocido como New York, sino como New Amsterdam, porque fueron colonizados por los holandeses. Qué curioso que en una traducción en español de tantas publicaciones y editoriales se diga que ella soñó exactamente en New York. Bueno, si ustedes creen, perfecto. Yo creo fielmente que Elena White es simplemente la condición sine qua non en la cual los adventistas se basan. Ha terminado, señor, el maestro Eliadel de bombardear con sus 3 preguntas, atacando el corazón del adventismo. Lanzó una detrás de la otra y se agarró de ella. Ahora el hermanito Jonathan de la iglesia adventista va a lanzar sus 3 preguntas, va a bombardear y a demostrar por qué la iglesia adventista no es una secta. Adelante, Jonathan. Mi primera pregunta para mi hermano querido es, si cuando Dios santifica algo, ¿lo santifica por un momento o por la eternidad? Bueno, excelente. Lo que pasa es que hay métodos de interpretación. Entre ellos están los dispensacionalistas, que creen que Dios ha tenido varias dispensaciones, ¿no? Y es evidente que Dios santificó el sábado. Yo sé que es el sábado. Sin embargo, cuando uno va al Nuevo Testamento, que uno lo considera como otra dispensación, como otra etapa, donde vemos la ley como un ayo
vemos que en el fundamento de la iglesia el sábado no figura. En el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, dice que el fundamento de la iglesia está en Cristo, los profetas y los apóstoles. Y en el capítulo 12, versículo 12 de Segunda de Corintios, dice que la gente se convertía y adoraba al Señor por los milagros y las señales portentosas de los apóstoles. Y vemos que en todo ese discurrir del Nuevo Testamento, el sábado no aparece de forma imperativa en ningún lado. De hecho, en el capítulo 5, versículo 18 de Juan, dice que los escribas y los fariseos no solamente procuraban matar a Jesús porque quebrantaba el sábado, sino porque se hacía llamar Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y para concluir, vemos cómo en toda esa expansión del Evangelio en el libro de los Hechos, el punto principal era Hechos 1:8, y recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De manera que el sello distintivo en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios era el sábado. En el Nuevo Testamento el sello distintivo no es la santificación del sábado, que era para Israel, sino ahora el pueblo llamado iglesia. Ha terminado, señores, la primera pregunta de Jonathan hacia el maestro Eliader. Ahora Jonathan va a lanzar su segunda pregunta en esta sección de preguntas cruzadas. Adelante, Jonathan. Mi hermano querido, ¿tú crees que la ley de Dios está vigente en la actualidad? Claro que sí, en el término de que cuando el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1 y el capítulo 2, habla de que la ley de Dios fue un ayo para traernos a Cristo, para que en Él, ¿verdad?, nosotros seamos justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, siempre la salvación está ligada a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no a la observancia ni de días ni de ciertos estatutos interminables, porque Cristo ya lo hizo. Por eso es que yo creo que la ley de Dios, en el sentido veterotestamentario, no está vigente, sino que hay una nueva ley en Cristo Jesús. Respuesta al argumento, Jonathan. Ok, entonces, si la ley en sí, o sea, no tiene ninguna validez, si la ley fue abolida, digámoslo así, no hay ley, ¿por qué es pecado cometer adulterio en la actualidad? No, correcto. Mira, Jesucristo, hablando de los apóstoles, dijo que la ley de Dios se resumía en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Evidentemente, el adulterio tiene que ver con una falta directa al hombre. Ahora, yo sé que el punto es el sábado. El sábado era el sello distintivo de un pueblo. Tú puedes argumentar y decir, no, pero faltarle al sábado es faltarle a Dios. Pero cuando tú vas a Hebreos, capítulo 8, versículo 7, 13, hablando del sábado, dice que lo que se tiene por viejo está próximo a desaparecer. Y en el capítulo 7, versículo 14 de Hebreos, dice que Jesucristo es nuestro reposo. Pregunto, si el sábado también era distintivo para el pacto, para el pueblo de la iglesia, los gentiles, ¿por qué el autor de Hebreos no dice que el reposo sigue vigente y dice que el reposo ahora es Cristo? Respuesta al argumento, Jonathan. Hebreo capítulo 4 dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, refiriéndose al sábado en sí. Ok. ¿Se fue el argumento? Sí. Bueno, pero el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, también dice: nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dándole aliento al cristiano que peque. Y el capítulo 2, versículo 16 de Colosenses dice: no deje que nadie os juzgue con relación a comida, luna llena o día de reposo, porque evidentemente en Hechos 15 había un grupo de judaizantes que mandaban a circuncidar a los creyentes y a guardar el sábado. Es de ahí que Pablo les diga: no deje que nadie los juzgue a ustedes porque no están circuncidados, ni porque evidentemente guardan el día de reposo, porque el pacto abrahámico, Génesis 15, Génesis 17, para el pueblo de Israel era la circuncisión. Ahora Pablo en Gálatas capítulo 4 dice que la circuncisión está hecha en el corazón. Pregunto, si ya no está vigente ni la circuncisión de forma real, que no nos circuncidamos, sino de forma simbólica e interna, ¿por qué hay que seguir observando el sábado? ¿Y por qué la iglesia primitiva, en gran mayoría, con relación, solamente excepción los valdenses,
y los padres de la iglesia por casi 18 siglos no lo observaron. ¿Se perdieron ellos por no guardar el sábado? ¿O solamente será salvo el remanente que dicen los adventistas del capítulo 13 de allá de Apocalipsis, el capítulo 9, versículo 27 de Romanos, que dice que no importa que Israel sea como la arena del mar, solamente el remanente será salvo? Repito, ¿ese pueblo es Israel o la iglesia adventista del séptimo día? Es cierto que el sábado fue dado en Génesis capítulo 2, no a los judíos, como dice, en el capítulo 2 necesitan los judíos, sino para la humanidad. Ahora bien, el sábado es una de las características, ¿verdad?, de la iglesia remanente. Apocalipsis 12:17 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es cierto que los mandamientos fueron divididos en dos. Ahora bien, si yo amo a Dios, ¿voy a tener dioses ajenos delante de mí? No. ¿Vale? Si yo amo a mi prójimo, lo voy a matar, le voy a robar. No. O sea, los 10 mandamientos, menciona la palabra resumir. Resumir no es abolir, es poner más pequeñito. O sea, que la ley de Dios está vigente porque Isaías 65 dice que, hablando de la tierra nueva, que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar. Bueno, yo, siendo honesto, viendo las cosas en su justa dimensión, recuerden que la Biblia fue escrita por orientales. El Antiguo Testamento fue escrito por israelitas, que luego fueron judíos, ¿no? Después, bueno, no importa. ¿Qué sucede? Que cuando usted va a Hechos capítulo 10, y Pedro, siendo judío, y todos los judíos no se sorprendieron porque fueron añadidos al pueblo de Dios los gentiles cuando escuchaban hablar en otras lenguas y magnificaban el nombre de Dios, y el mismo judío decía, wow, verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Y Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, habla de que reprende a Pedro porque Pedro en un momento fue tan hipócrita que vivía como gentil. Pero a ellos lo mandaba a judaizarse. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Pedro, de forma hipócrita, mandaba a los cristianos nuevos a judaizarse, pero él, por el conocimiento nuevo revelado por Jesucristo, vivía como gentil? Que Pedro no observaba el sábado, que Pedro ya había dejado de hacer ciertas cosas que antes, con el conocimiento judío que tenía de la Tanaj, ahora él no la practicaba porque era libre en Cristo. Más bueno que así añadir cosas que nosotros no podamos cumplir al pie de la letra, porque mucha gente, con todo respeto de Jonathan, porque no lo conozco, que se catalogan adventistas, no guardan el sábado. ¿Se perderán ellos allá en su segunda venida? Solo Dios sabe en el juicio investigador. Ha terminado, señor, la segunda pregunta en esta sesión de preguntas cruzadas. Ahora Jonathan, de la iglesia adventista, un hermanito, va a lanzar su tercera y última pregunta para bombardear y atacar el corazón de los evangélicos. Adelante, Jonathan. ¿Se puede recibir el Espíritu Santo de Dios sin guardar los mandamientos? Claro de que se puede recibir, evidentemente. Y vamos a poner varios ejemplos. Cuando en el capítulo 8 Felipe lleva el evangelio a Samaria, ¿guardaban algo ellos cuando recibieron el poder del Espíritu Santo? ¿Qué guardaban ellos? Si eran idólatras y unos locos viejos. Cuando en el capítulo 9 de Hechos Pablo se arrepiente y recibe el poder del Espíritu Santo, Pablo no guardaba nada. Pablo no guardaba nada. Yo sé que quizás te habla en el sentido de guardar el sábado. No, ellos se arrepintieron de corazón. Pero cuando tú vas al capítulo 10 de los Hechos, que un grupo de personas allí se convierte, ¿qué conocimiento de la ley tenían? Ninguno. Porque al final recibir el Espíritu Santo de forma inicial no depende del conocimiento que la persona tenga en el momento, sino que haya creído y que después se ha formado, para que el Espíritu Santo permanezca en él. Y creo fielmente que si la observancia del sábado, el Espíritu Santo permanece en uno, porque el capítulo 5, versículo 22 de Gálatas habla de los frutos del Espíritu y el sábado no se menciona. Respuesta al argumento, Jonathan Contreras. Dice San Juan, capítulo 14, verso 15, dice lo siguiente: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, no hay forma, no. No hay forma. Respeto los argumentos de mi hermano querido, pero
De la única forma que le mostramos a Jesús que lo amamos es cuando guardamos sus mandamientos. Mandamientos, los 10. Bueno, lo que pasa es que se creó un hombre de paja, porque la pregunta era si uno recibía, no de guardar, en el momento de cuando uno ya es creyente. La pregunta fue si una persona recibe al Espíritu Santo sin guardar los mandamientos. Y yo le dije que sí, porque el Espíritu Santo llega a la vida de nosotros cuando nosotros nos convertimos sin tener ningún conocimiento ni de Biblia ni de ley. Y dije luego que el Espíritu Santo permanece en uno cuando uno guarda sus mandamientos. Jonathan, en este momento usted le va a repetir la pregunta porque Dios no la entendió. La pregunta es que si es posible que una persona pueda recibir el Espíritu Santo de Dios sin guardar los mandamientos. Bueno, sí. Mi respuesta es categóricamente sí. Porque la mayoría de nosotros llegamos al Señor ignorantes y recibimos el Espíritu Santo. Ahora, si la pregunta fuera, ¿puede una persona ¿puede el Espíritu Santo tener permanencia en una persona sin guardar sus mandamientos? Mi respuesta es no. Pero ¿cuáles son esos mandamientos? Porque yo sé que los mandamientos siempre van a estar inclinados al sábado. Fíjense que los adventistas, cuando hablan de la ley de Dios y los mandamientos de Dios, nunca están inclinados a robar, a matar, siempre es al sábado. Porque el capítulo 13, versículo 32 de Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, para que comprueben que son verdaderamente mis discípulos. Entonces, la condición sine qua non es el amor, no el sábado. Y allí habla de mandamientos, no menciona el sábado. Entonces, yo digo, para concluir, ¿por qué si el sábado Jesús en su omnisciencia sabía que iba a ser tan importante, no se ahorró tanto problema y dijo, guarden el sábado? Respuesta, Jonathan, el argumento. Lo interesante es que no aparece un texto en la Biblia donde diga que el sábado fue eliminado de la ley de Dios. Respuesta, maestro. No hay un texto. Un solo, dice Jonathan Contreras. Sí, claro, pero evidentemente yo estoy de acuerdo. No lo dice, pero también no hay uno en el Nuevo Testamento, que nosotros somos cristianos por el Nuevo Testamento. Por el Nuevo Testamento. Y yo creo que los apóstoles, los primeros cristianos, no observaron el sábado de forma categórica como los adventistas del séptimo día lo hacen más. Ha terminado la sección de preguntas cruzadas. Bombardeó el maestro Leadel atacando, según él, a la secta adventista. Bombardeó allí Jonathan Contreras, un hermanito de la iglesia adventista, diciendo que no, que la iglesia permanece como una iglesia cristiana. Ahora ha llegado la parte más poderosa de este programa. Yo le voy a hacer 2 preguntas a Jonathan Contreras y 2 preguntas al maestro Leadel de la iglesia evangélica. ¿Con cuál quiere que inicie los 2 primeros? Dale. Iniciamos con el maestro Leadel. Maestro Leadel, Adelante. ¿considera usted que la iglesia pentecostal está dentro de una secta por tener tantos profetas infinitos? La iglesia neopentecostal, sí, claramente. Una secta y pico. Porque son personas que lo caracteriza precisamente es el desconocimiento bíblico y el emocionalismo. Cuando una persona está tan desligada de Dios y su palabra y tan cerca del dinero, pues evidentemente se va a convertir en una secta, conocido como neopentecostalismo o la fe de dinero o la mega fe. Así que se conoce. Jonathan Contreras, de la iglesia adventista, ¿no considera usted que la iglesia adventista, al tener una profeta exclusiva, igual que los mormones, igual que los testigos y otras líneas más, la hace una secta? No, porque una secta es una hija, como decía ahorita. O sea, si la iglesia adventista descendiera de otra iglesia, que tuviese otra iglesia con fundamento, fuera una secta. De hecho, la iglesia adventista, su compendio doctrinal, no comparte doctrina con ninguna otra denominación religiosa. Es diferente a todas. Maestro Leadel, ¿considera usted que la iglesia adventista está dentro de las peores iglesias en el cristianismo? Bueno, en términos doctrinales sí. En términos organizacionales no. En términos doctrinales, precisamente el no compartir doctrina con la opinión cristiana ortodoxa de la iglesia es lo que yo considero que tiene características de sectas. Porque no se asemeja en nada de lo que los padres de la iglesia, Crisóstomo, Teodorote y demás, Justino Mártir, creyeron durante siglos y enseñaron. Al tan disparejo de lo ortodoxo, que ortodoxo es una palabra griega que significa la opinión correcta. Yo creo que ellos son más heterodoxos que ortodoxos. Jonathan Contreras, de la iglesia adventista,
¿No considera usted el hecho de que la iglesia adventista tenga esa doctrina distintiva y no se correspondan al compendio total universal de creencias comunes cristianas como una iglesia falsa? Al contrario, eso es lo que la hace verdadera. Porque es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene toda su base en la santa palabra de Dios. Si nosotros comparamos una a una, la doctrina adventista tiene su fundamento bíblico. Eso me da felicidad. Ha terminado, señores, este programa. Si te ha gustado, comenta, comparte y suscríbete. Di qué pasó. Jonathan Contreras defendió su iglesia. El maestro él atacó. Esto ha sido Dinámica Podcast. Hasta la próxima.